FAA multa a Boeing por más de $19 millones por la instalación de hoods no aprobados. Gobierno italiano rescata y toma el control de Alitalia. Emirates suspende vuelos entre Dubái y Ciudad de México. Aeroméxico reduce 40% sus vuelos y otorga licencia temporal a sus empleados. A finales de mayo, la mayoría de las aerolíneas en el mundo podrían estar en bancarrota, asegura CAPA. Les damos la más cordial bienvenida al informativo de Transponder 1200 en esta nueva semana y bastante complicada por el tema del coronavirus. Deseamos que todos ustedes se encuentren muy bien y gracias de verdad por seguir escuchando y compartiendo este ejercicio informativo ya en su edición número 25. Mi nombre es Roberto Martínez Armendáriz. Comenzamos. La Administración Federal de Aviación en los Estados Unidos y el Departamento del Transporte han impuesto una multa de $19.68 millones en contra del fabricante Boeing por realizar la instalación de los sistemas Head-Up Display, los famosos HUD de la marca Rocket Collins, en al menos 791 aviones de la familia Boeing 737, proceso que según el regulador violó las normas federales de aviación. Según el máximo regulador, la instalación de los HUD se realizó a 618 aviones Boeing 737 Next Generation y 173 equipos en el Boeing 737 MAX. Las violaciones a las regulaciones federales de aviación se centran en que el fabricante certificó estas aeronaves como aeronavegables cuando aún no están en conformidad con esta certificación. Además, los sistemas de los Rocket Collins no fueron aprobados y tampoco son compatibles con los sensores del avión, lo que podría proveer de información incorrecta a los pilotos en los sistemas de guía del avión. El HUD es un sistema que brinda a las tripulaciones información relevante sobre el vuelo del avión y es utilizado generalmente durante las fases más críticas del vuelo, como son despegues y aterrizajes. El proceso de instalación de los Head-Up Display se llevó a cabo entre junio de 2015 y abril de 2019, cuando el entonces CEO de Boeing, Dennis Muilenburg, se encontraba al mando de la compañía. Luego de las inconsistencias en sus labores, las tragedias del Boeing 737 MAX y las dudas sobre la certificación de los aviones, la junta directiva de Boeing lo destituyó de su cargo a principios de este año 2020. En este nuevo escenario y golpe para Boeing, el fabricante tendrá 30 días para responder a la carta y cumplir con los requerimientos de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Para Transponder 1200 desde la Ciudad de México, Yami Herrera. El gobierno de Italia ha aprobado un paquete de medidas por 25.000 millones de euros para aliviar el impacto económico que la pandemia del coronavirus ha dejado en el país. Dentro de estas medidas económicas está contemplado que el gobierno tome el control de la aerolínea Alitalia. El ejecutivo italiano busca nacionalizar a la aerolínea que lleva años evitando la bancarrota. Según medios locales, el gobierno de Italia ha destinado cerca de 600 millones de euros para mantener a la aerolínea a flote. En el mes de diciembre de 2019, el gobierno otorgó un préstamo por 400 millones de euros para que pudiera continuar con sus operaciones e igualmente intentaron buscar inversionistas para rescatar a la aerolínea. La Comisión Europea inició una investigación para evaluar si el préstamo a la aerolínea fue legal o no. Esta fue la segunda investigación que el organismo europeo abriría sobre los préstamos concedidos por el gobierno italiano a Alitalia, pues la Comisión Europea también había realizado otra investigación anteriormente por un crédito de 900 millones de euros. Las normas de la Unión Europea permiten a sus gobiernos proporcionar ayuda solo con la aprobación de la Comisión Europea. Alitalia desde el año 2017 ha sufrido constantes pérdidas hasta llevarla al borde de la crisis financiera. A finales de 2019 existían rumores que la aerolínea Lufthansa y la empresa estatal del ferrocarril Ferrovie dello Stato estaban interesados en rescatar a la aerolínea italiana, hasta que en el mes de enero de 2020 ambas anunciaron lo contrario, dejándola a la deriva y ante una posible bancarrota. La aerolínea Alitalia es la principal aerolínea en Italia, operando desde 1957 y que cuenta con una flota de 93 aeronaves, 22 Airbus A319, 38 Airbus A320, 7 Airbus A321, 14 Airbus A330 y 12 777. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Íñigo Burgaz. A partir del próximo 20 de marzo del 2020, la aerolínea Emirates suspenderá de manera temporal su ruta diaria entre Dubái y la Ciudad de México vía Barcelona. Esta suspensión continuará el próximo 20 de mayo del 2020. Además, la aerolínea reducirá las frecuencias de algunas de sus rutas hacia destinos como en Europa, Asia y América.
Así lo dio a conocer a través de un comunicado de prensa en donde mencionaron que esta medida es tomada a causa de la pandemia del COVID-19. La aerolínea pidió a los pasajeros que cuentan con alguna reservación que se pongan en contacto con el emisor de la misma para poder realizar el cambio de la fecha o realizar el reembolso. Esta medida es tomada debido a las actuales restricciones de vuelo, además del cierre de fronteras en ciertos países europeos. Hasta el momento, Emirates anunció que ha cancelado alrededor de 38 rutas alrededor de todo el mundo. Además, la aerolínea reafirmó que implementará la detección térmica en todos los vuelos, como lo anunciaron el pasado 12 de marzo de 2020. Los escáneres térmicos se colocan en las puertas de salida de todas las puertas de embarque. El primer aeropuerto donde se implementó esta medida fue el Aeropuerto Internacional de Washington Dulles. Si se descubre que un pasajero tiene una temperatura más alta de lo normal, se someterá a más pruebas. Esto se suma a los controles térmicos realizados para todos los pasajeros a su llegada cuando pasan por la aduana. Estas medidas son tomadas como parte de la respuesta general de la aerolínea a los últimos desarrollos en torno a la pandemia del COVID-19. Emirates ha estado coordinando esfuerzos en conjunto con las autoridades sanitarias y reguladoras locales, incluida la Autoridad de Salud de Dubái, para que la aerolínea cumpla o supere las directrices locales e internacionales en torno al COVID-19. Emirates planea implementar procedimientos de detección térmica para todos sus vuelos que salen de Dubái para garantizar la salud y seguridad de sus clientes que viajan al extranjero. Para Transponder 1200 desde la Ciudad de México, Yami Herrera. Ante el cierre de varias fronteras por la pandemia mundial del coronavirus, Grupo Aeroméxico, a través de un comunicado interno a sus empleados, anunció la reducción de sus vuelos internacionales en hasta un 40%, medida cautelar que, según la compañía, será para garantizar la seguridad de sus clientes y colaboradores. Esta medida también generará una reducción natural para las operaciones domésticas y podría incrementar a medida que la pandemia continúe expandiéndose y los gobiernos de los países nieguen el acceso a sus fronteras como son sus aeropuertos. El director general de Grupo Aeroméxico, Andrés Conesa, mencionó que dentro de las medidas se contempla un plan optativo para otorgar licencia temporal a sus colaboradores sin goce de sueldo. Principalmente, se mantiene en comunicación con el sindicato Pilotos Aviadores de México para lograr acuerdo que favorezca y permita superar la contingencia, subrayó. Aeroméxico informa que no ha suspendido ninguno de los destinos que opera hacia Europa. Sin embargo, a partir del martes 17 de marzo y hasta el 30 de abril, la aerolínea realizará un ajuste de sus operaciones hacia dicho continente, derivado de la reducción en la demanda de sus clientes por el brote del coronavirus COVID-19, quedando de la siguiente forma. Madrid se reduce de 17 a 7 vuelos semanales, Barcelona de 5 a 3, París de 11 a 7 vuelos semanales, Londres de 7 a 5, Ámsterdam de 7 a 5 vuelos semanales. Aeroméxico se une a las tantas aerolíneas que han disminuido sus operaciones debido a una pobre demanda de vuelos nacionales e internacionales, panorama que ha sido provocado por la pandemia mundial, que ha infectado a más de 150,000 personas y ha causado la muerte de 6,400 en casi todo el mundo, cifra vigente hasta el domingo 16 de marzo. Informó desde Ecuador para Transponder 1200 Nicolás Larenas. No se olviden de visitar mi página en elarenas.com. La preocupante situación por la que atravesamos los humanos es complicada. La pandemia del coronavirus ha sido una de las peores crisis mundiales en los últimos tiempos, donde gobiernos y sociedad no han encontrado un punto de equilibrio para solventar la crisis que ha cobrado más de 181,000 infectados y más de 7,000 muertes en todo el mundo, cifras al 17 de marzo del 2020. Como lo hemos visto y publicado, la aviación enfrenta una de las peores crisis en su historia. La guerra contra el coronavirus es mucho más grande que los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas o que la crisis monetaria del 2008. Drásticamente vemos cómo cientos de aerolíneas en todo el mundo, grandes y pequeñas, han reducido sus vuelos domésticos e internacionales en hasta un 90%. La inexistente demanda de vuelos por los usuarios ha dejado pérdidas millonarias a las aerolíneas y las reservas financieras para afrontar contingencias de estas magnitudes se han agotado o están por agotarse. Las pérdidas, que van desde el 50% de las ganancias, podrían desequilibrar fuertemente a la industria, que por lo menos en México aporta cerca del 3% del Producto Interno Bruto. La falta de coordinación de los gobiernos ante la crisis ha fragmentado las relaciones que las aerolíneas con el paso del tiempo habían logrado establecer. Las conexiones internacionales son cada vez más pobres y el número de vuelos se ha reducido drásticamente, un escenario que nunca habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. El precio de las acciones de las aerolíneas internacionales han disminuido cerca del 50%, efecto
efecto que comienza a lastimar la solvencia de las compañías en medio de los pocos apoyos o estímulos gubernamentales para evitar bancarrotas técnicas. Tan solo antes de la epidemia mundial, 5 aerolíneas cayeron en este trágico año 2020. ¿La aviación está preparada para una crisis de esta envergadura? No lo sabemos, pero evidentemente no la estamos ganando. Esta guerra podría dejar cientos de bajas al final de la epidemia. Las aerolíneas menores podrían comenzar a tener serios problemas de liquidez para enfrentar con benevolencia lo que podríamos llamar una posguerra al coronavirus, y solamente algunas tendrán el beneficio de ser apoyadas por sus gobiernos. Es momento que los gobiernos tomen decisiones que no afecten a sus socios comerciales, pero sobre todo que apoyen a sus aerolíneas con subsidios económicos o instaurar programas de reducción de impuestos durante esta etapa. La aviación y el turismo, que van ligadas, dejan cientos de millones de dólares y es una industria de la que dependen miles de personas y que han representado un incremento sustancial de nuevos empleos a nivel mundial. Personalmente, he tenido la oportunidad de platicar con varios colaboradores de aerolíneas mexicanas. Están preocupados. Como casi siempre ocurre en Radio Pasillo, se habla de muchas bajas, recortes de personal que naturalmente tendrá que ocurrir ante la falta de presupuestos de las compañías aéreas para hacer frente al pago de sus nóminas. Como muchos sabemos, los aviones en tierra son los más caros del mundo. Los apoyos gubernamentales, insisto, son importantes en este escenario. Si bien vemos que en corto plazo las aerolíneas más grandes han perdido cerca del 50% de sus ganancias, las chinas, por ejemplo, que en su mayoría reciben estímulos gubernamentales, registran pérdidas del solo 10% en esta jornada. Mientras tanto, las estimaciones de la IATA desalientan a cualquiera que las lea. El impacto negativo en los ingresos de las aerolíneas continuará a medida que la pandemia se extiende por el mundo. ¿La aviación mundial colapsará? ¿Quién sobrevivirá a la posguerra de la epidemia? ¿Deberá cambiar la aviación nuevamente? Espero que todas las compañías aéreas que pertenecen a la industria tengan las suficientes armas para enfrentar y ganar lo que hoy nos preocupa. El Centro para la Aviación, CAPA, dijo que a finales de mayo la mayoría de las aerolíneas del mundo estarán en bancarrota. Ahora vamos con la editorial. Estamos viendo una crisis en la aviación nuevamente, y esto solamente se puede comparar con el 9/11 del año 2001, salvo que en esta ocasión es una pandemia y una situación crítica de salud mundial que ha detenido la aviación comercial internacional prácticamente al 90%, y estas repercusiones van a verse en los próximos meses dependiendo del área geográfica donde nos localicemos. En Europa cesará esta crisis en un tiempo, en América en otro, pero en los países de Latinoamérica y Centroamérica se verán reflejados en otros casos. Me refiero exactamente al tema de México. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para que veamos los resultados de esta crisis? Yo creo que desafortunadamente muy poco tiempo, y me explico por qué. Desafortunadamente en este país las condiciones económicas no están siendo las mejores en esta crisis de salud que tenemos. Todavía teníamos una aviación incipiente en crecimiento, las líneas de bajo costo estaban en expansión, la aerolínea grande, digámoslo así, de México, Aeroméxico, estaba también en un momento de crecimiento que, si bien no era muy constante, estaba siendo muy significativa para la contratación de nuevo personal. Sin embargo, con esta crisis todo se detiene y es la incertidumbre la que nos mata. Quiero hacerles una pregunta a todos ustedes que les gusta la aviación. Hagamos un ejercicio. Ustedes están sentados en una silla y son los directores corporativos o los presidentes del consejo de administración de una aerolínea. ¿Qué harían ante esta situación? ¿Con quiénes tendrían que pactar? ¿Con quiénes tendrían que hablar para que la situación no fuera tan crítica como se plantea que va a ser en los próximos meses? ¿Cuáles medidas tomarían ustedes? Esto es para poder entender cuáles son las diferentes reacciones que se tendrán en las aerolíneas en los próximos meses. Desafortunadamente, algunas de las aerolíneas en el mundo ya estamos viendo que están cesando operaciones, algunas ya han entrado en quiebra y algunas otras entrarán en proceso de quiebra. No quiere decir que suspenderán operaciones de súbito. Desafortunadamente México no es la excepción, y quiero mandar
mandar un mensaje, si bien que no es muy halagador, tampoco es un mensaje que sea para apanicarnos. Tenemos que estar muy conscientes que es una crisis que nadie esperaba, por supuesto, pero desafortunadamente no hemos aprendido las lecciones del pasado. Esta es la segunda crisis sanitaria en México, la tercera a nivel mundial y la segunda después del 9/11, en donde toda la aviación, toda, ha sido afectada. Para Transponder 1200 en Ciudad de México, Guillermo Galván. Agradecemos a todos ustedes el favor de su atención en este episodio número 25 del informativo de Transponder 1200, que se alimenta semana con semana con toda la información que ocurre dentro de la industria de la aviación. Agradecemos a todos nuestros corresponsales y a usted, quien es el más importante, por escucharnos y compartirnos. En la producción, el señor Miguel Márquez. Mi nombre, Roberto Martínez Armendáriz. Hasta la próxima.